Claro que sí, Rafa, y también está, por supuesto, siempre abierta a escuchar sus opiniones, sus consultas, sus dudas, sobre todo, por ejemplo, en el tema que vamos a tratar ahora. Tenemos un invitado especial, está con nosotros Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional de la República. Mucha pega, mucho trabajo. En el norte acaban de exponer hace un par de semanas ya lo que es el borrador, pero además ahora están presentando una guía, entiendo, Gaspar, con ideas muy sencillas, muy claras en función de que la ciudadanía pueda conocer, acercar un poquitito lo que es la Carta Magna de nuestro país o la posible futura Carta Magna de nuestro país a la sociedad. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día. Ahí tienes un ejemplar y me encantaría que lo pudieras mostrar en pantalla al tiro. Así es, muy buenos días a todos. Efectivamente, como el borrador es complejo, es largo, hemos decidido hacer lo que hemos llamado una guía práctica, que es un pequeño libro, pudiéramos decir, de bolsillo, donde hemos reducido y explicado en un lenguaje sencillo y claro las normas que están contenidas en el borrador de la nueva Constitución. Entonces, por ejemplo, aquí las normas sobre la naturaleza, y lo hemos llamado pilares. Viene con 10 pilares, sí. Y cada uno de los pilares representa las ideas principales del texto, un poco parecido a lo que ustedes cuando buscan en Google alguna ley, Google lo lleva a una página que se llama Ley Fácil. Pensando un poco en esa lógica, hemos puesto también a disposición un libro, pero con la Constitución en fácil. Buenísimo. A ver, si vemos los 10, ya para quedarnos un poquito aquí, ustedes finalmente dicen, oye, ¿sabes que el borrador todavía le falta? Yo lo tengo acá, lo tengo en papel muy normal, es extenso, es técnico, dicen algunos, y ustedes deciden hacer esta guía práctica. ¿Qué tiene? 10 puntos, 10 pilares. Así y es súper bueno que en esta parte por lo menos lo destaquemos. Dice, un Chile con más democracia, un Chile inclusivo, un Chile con tradición institucional, un Chile libre, un Chile con igualdad de género, un Chile que proteja naturaleza y el medio ambiente, un Chile por sus regiones, un Chile para el futuro, un Chile con economía responsable y un Chile que garantice nuestros derechos. Esos son los 10. Así es. Son generales, ¿no? Y eso también es importante. Pero partamos por el primero, porque si el afán es comunicarlo, que la gente lo entienda en algo más simple, ¿no? Porque estaba hablando de un borrador que era muy técnico. Ahí es donde este espacio de conversación también es muy bueno, ¿no? Primer punto, partamos con ese, ¿te parece? Así es, tenemos las imágenes allí, mira, ahí se ve el pilar justo aquí atrás mío, está el pilar del primer pilar, digo, que se llama Chile con más democracia. Y de alguna manera se habla aquí un poco qué es la soberanía, qué es la democracia, qué es la ciudadanía, que son aspectos que se han conservado respecto de la tradición constitucional, y se mencionan las novedades. ¿Cuáles son las novedades que hace que nosotros digamos que hoy día hay más herramientas de democracia? Es que en esta propuesta de nueva Constitución se establece la iniciativa popular de ley. Eso consiste en que las personas escriben un proyecto de ley, juntan firmas y esto debe ser discutido en el Congreso. Herramienta que hoy día no existe disponible en Chile, por lo menos. Se destaca entonces la posibilidad de que la gente, la ciudadanía pueda presentar proyectos. Eso hoy día no está. Eso, y por eso ahora tenemos iniciativa popular de ley. Y la segunda herramienta que hace que sea otra herramienta más de democracia es lo que se llama la revocatoria de ley, que en el fondo sale un proyecto de ley y si la ciudadanía no le gusta, esta puede juntar cierta cantidad de firmas, llamar a un plebiscito y que esta ley se anule o se rechace. Ahora, Gaspar, cuando, por ejemplo, hay críticas de parte de grandes instituciones, que uno podría ser JP Morgan, estos prestamistas, ¿verdad? Analistas, además, como Fitch Ratings, que dice, a ver, ojo, aquí la nueva Constitución lo que está haciendo es, sí, entregando un marco, pero ellos todavía no están de acuerdo respecto de cuáles van a ser los lineamientos para poder invertir, lo que el presidente hoy día está conversando en Estados Unidos, cuál va a ser el futuro de los negocios. Dicen que no hay una certidumbre necesaria todavía. ¿Qué les responden ustedes? Estoy completamente de acuerdo, no hay certezas, porque Chile está hoy en una profunda crisis política que estalló, ¿cierto?, con el estallido social. Hasta a eso hacen referencia, que no tiene relación directa tal vez con ellos. No, y hoy día estamos en un momento de mucha incertidumbre. Los inversionistas necesitan certezas para poder invertir, gastar plata y correr riesgo. Y mientras estemos en un proceso constituyente, hay incertidumbre. Eso es natural. Un proceso constituyente trae incertidumbre. Por eso creo que es tan necesario, bueno, esperar a que pase el tiempo, el 4 de septiembre, que tengamos un plebiscito, y en caso de ser aprobada esa nueva constitución, estarán las certezas para que los inversionistas puedan definir si quieren o no adecuarse. De hecho, JP Morgan dijo explícitamente que ellos ven favorable el hecho de que se apruebe para dar certezas. Claro, pero es que lo que pasa es que aquí estamos hablando, me parece, de dos certezas distintas. Una es la incertidumbre de si se va a aprobar o no se va a aprobar, si se va a rechazar o aprobar. Que es la mayor incertidumbre. Absolutamente de acuerdo. Y eso no se va a despejar hasta el 4 de septiembre. Pero lo que ellos plantean también es que respecto de, incluso hablan de la falta de aclaración respecto del funcionamiento del gobierno, de las formas del Estado, de la incertidumbre económica. O sea, lo que ellos critican también es el contenido, no la fecha, no el cuándo, no si finalmente la población lo va a aprobar o rechazar. Es el contenido que está entregando esta nueva Constitución. Me gustaría que pudiéramos ir hablando punto por punto, porque efectivamente de todos los elementos contenidos en el borrador
hay elementos que uno puede estar más a favor, otros no tanto, es natural, porque son muchos artículos. Entonces, De sería hecho, bueno ¿cuáles ir dejaron desarrollando. fuera dentro de estos 10 pilares de los cuales ustedes destacan y lo quieren hacer un poco más accesible a la ciudadanía? ¿Cuáles tuvieron que dejar fuera? Es que no hay pilares fuera, fueron pilares construidos. Por ejemplo, un pilar que se llama democracia, incorporamos varios artículos que tienen que ver con ciudadanía, democracia participativa, iniciativa popular de ley. Creamos un pilar que se llamó medio ambiente, incorporamos la defensoría del medio ambiente, el agua, los derechos de la naturaleza. Fueron pilares construidos, porque no es el mismo formato que los capítulos de la nueva Constitución. Vamos, déjame mezclar los dos puntos, que es la crítica de JP Morgan, que tiene que ver con finalmente la certeza económica, pero además con el primer punto, Chile con más democracia. Y a propósito de eso, por ejemplo, una ley que tuviese como afán traer inversionistas, y voy a citar un caso bien concreto, en el mar. Se ha dicho que va a cambiar la ley de pesca, porque en su momento la ley de pesca fue cuestionada. Chile con más democracia haría, y lo presentabas como novedad, de que los chilenos se reunieran y dijeran, oye, esta ley está como rara. Entonces juntemos, la gente normal juntemos las firmas para que se depusiera esa normativa. En el caso como la ley de pesca que tenemos vigente actualmente y que hubiese consenso, Que fue una ¿cómo ley operaría? corrupta, claro. Bueno, que fue una ley corrupta, ni siquiera entrar ahí, que fue una ley cuestionada, lo que tú quieras. Claro. Pero ahí, en este borrador de la nueva Constitución, ¿cómo operaría esa novedad que tiene que ver con que la gente diga, oye, esta ley corrupta no puede ser, no esperemos a los parlamentarios que hagan algo, nosotros los ciudadanos lo hacemos? ¿Cómo sería en concreto esa ¿Qué es operación? lo que se ha planteado? Que existen varios países, no una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros, que sale un proyecto de ley, la ciudadanía solicita empezar a juntar firmas para derogarlo y cuando juntan la cantidad de patrocinio, que hemos propuesto nosotros un 5% del padrón electoral, o sea, hartos miles de firmas, se tiene que llamar a un plebiscito. Y llamándose un plebiscito, si la mayoría decide que la ley se revoque o se derogue, se deroga o se revoca, se devuelve al Congreso. Y estas son herramientas que muchas veces, y esto es muy importante decir, por ejemplo en Suiza, que es un ejemplo en democracia directa, existe la revocatoria de ley, pero se ha utilizado muy pocas veces. Porque muchas veces lo que produce la revocatoria de ley, más que estar haciendo plebiscito una vez cada 2 años, es que los parlamentarios digan, oye, ojo, si a esta ley no le gusta a la ciudadanía, existe una posibilidad de que se junten las firmas, se llame un plebiscito y se derogue. Entonces, de alguna manera, dinamiza la democracia porque le entrega herramientas a la ciudadanía que también de alguna manera obliga a que la clase política esté atenta a que la ley responda a las necesidades de las O sea, personas. en la práctica no significa que van a estar permanentemente derogando leyes, sino No, que es una hace un herramienta. equilibrio, claro, queda clarísimo el punto. Y lo decía a propósito de una inversión que pudiese venir de afuera y la gente diría, oye, qué raro esto. Ahí hay una posibilidad que no existe, al menos en el primer pilar. ¿Ah? Chile Vamos con por más el democracia. segundo. Vamos al segundo. A ver, para ir en orden, para que la gente se pueda hacer una idea de cuál es esta guía que le va a tratar de entregar información más clara, más concisa, más fácil respecto de lo que es el proyecto de la nueva constitución para nuestro país. Y aquí se habla de un Chile, porque además todos parten, un Chile inclusivo. Así es. Aquí se ve en la imagen que está allí el pilar, que se fijan es con forma de pilar. Tiene arriba a la izquierda, a ver, aquí, un adulto mayor. Ahí. ¿Por qué? Hay un adulto mayor, al lado hay un lengua de señas, una señal, la bandera de la diversidad sexual, abajo hay una guagua, hay mucha imagen ahí, una silla de ruedas. ¿Por qué lo hemos puesto? Porque la constitución actual, la constitución vigente, no menciona ni una vez la palabra adulto mayor, discapacidad, diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes. Y un aspecto importante de este proyecto de nueva constitución es que hemos incorporado lo que se llama en derecho nuevos titulares de derecho. Es decir, sabemos que somos todos iguales ante la ley, pero específicamente hemos mencionado los adultos mayores y ciertos derechos específicos que deben ser protegidos. Por ejemplo, la autonomía, que puedan tomar sus propias decisiones. Las personas con discapacidad hemos establecido específicamente un concepto que se llama adecuaciones razonables, que significa que los lugares de trabajo se adecúen para que puedan trabajar. Los lugares de arte, deporte, educación se adecúen para que las personas con discapacidad puedan acceder. Lo mismo también con niños, niñas y adolescentes, que aparece por ahí una guaguita en el dibujo. Ahí está la guaguita, claro. Niños, niñas y adolescentes, sabiendo que son seres de especial protección. Por eso hemos querido transformar en un pilar la normativa específica sobre derechos de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas de la diversidad sexual. En este mismo pilar, quiero destacarlo, a propósito de lo que se ha escuchado en toda la previa de la discusión, dice emblemas nacionales, en el mismo pilar, ¿no? Dice, son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. Exacto, y además Está claramente aquí, digamos. se deja explícito y además se reconocen los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. Y esto tiene que ver con la concepción de Chile como un Estado plurinacional, que es un tema que ha generado mucha duda también. Y es legítimo que generen dudas cuestiones que no conocemos.
Y básicamente en el colegio, y esto me gustaría un poco hacerme cargo, A ver. en el colegio a todos nos enseñaron, ¿cierto? Chile, Estado-Nación. Entonces nos quedamos un poco con la idea de que nación es lo mismo que Estado y es uno. Entonces, ¿qué es lo que la convención ha dicho? Mira, en Chile existen muchos grupos de personas que comparten lenguaje, ideas, tradición, cosmovisión, y esas personas que están dentro de un Estado, que es el Estado de Chile, de alguna manera pueden constituir lo que entendemos como nación. Por eso se ha propuesto que Chile se entienda como un Estado único, unitario, con regiones y con distintas naciones. Por eso se ha ocupado la expresión plurinacional. Gaspar, me gustaría volver un poco a las distintas opiniones y versiones que hay respecto de lo que ha sido el impacto de este borrador. Y cuando vemos, por ejemplo, la crítica que te mencionaba antes de JP Morgan y de Rating Fitch, que dice, a ver, un momentito, aquí se está haciendo cargo la nueva, porque ¿por qué nace todo esto? Por una revuelta social que existe en nuestro país. Es ahí donde finalmente partidos de lado a lado se ponen de Sí. acuerdo y dicen, ok, ¿sabes qué? Sentémonos y Estaba la llevemos un escoba. documento. La democracia pendía de un hilo. ¿Se hace cargo esta constitución? Porque mucha gente, y me lo han preguntado en la calle, me dice, a ver, un momento, pero ¿con esto se va a acabar la delincuencia? Obvio que no. Ya. ¿Con esto van a bajar los precios? ¿Sabe que ya no puedo llenar mi vehículo? La señora que hablaba recién y decía, yo soy transportista. ¿Esa señora va a poder dormir tranquila de ahora en adelante? Qué bueno que haga esa pregunta, porque no se le puede pedir a una constitución que haga lo que no hemos logrado hacer en 200 años de historia republicana. El profesor Esquella decía el otro día, no se le puede pedir tanto. La delincuencia no se deroga por decreto. Esta constitución, y quiero decirlo con mucha claridad, no es una varita mágica para resolver los problemas. Es una caja de herramientas para que la política tenga más margen de juego, la democracia, con herramientas de democracia directa, con herramientas de inclusividad, con otras herramientas, para poder construir, a mi juicio, de una manera mejor, soluciones a todos los problemas que menciona. Ya. Pero el otro día que se apruebe la Constitución, vamos a seguir con los problemas que tenemos hoy. La idea es tener herramientas para poder trabajar en ellos. Y en ese mismo sentido, Rafa, y de inmediato vamos a seguir avanzando, Sí. y en ese mismo sentido hay quienes fueron férreos personas que apoyaron, líderes de opinión, que apoyaron el apruebo, que dijeron públicamente, ¿sabes qué? Yo voto apruebo, ajeno que se pusieran en uno u otro lado. Y hoy están constituyendo a los amarillos. Me refiero, por ejemplo, a Christian Barken, un hombre que ha expresado su opinión y en este caso escribe una carta hace un par de semanas, la da a conocer en redes y dice, ¿sabes qué? Estoy Manifestando preocupaciones. Claro. muchísima. Y que dice no estar conforme, que no es lo que esperaba, que considera que incluso con las posibilidades que hay de ir acotando algunos artículos, moviendo uno a otro, fusionando dos o tres, no llegamos de aquí a septiembre. ¿Qué se le responde? ¿No llegamos de aquí a septiembre? No llegamos con tener un documento que lo convenza de aquí a septiembre. Ah, claro. Mira, yo soy vicepresidente de la Convención Constitucional y quiero decir con mucha claridad, yo no he aceptado casi todas las solicitudes de reuniones que me han hecho. Yo las he aceptado todas, sin excepción. A veces durmiendo 4 horas porque tengo muchas reuniones. He recibido cartas, solicitudes, apoyos y ninguna solicitud de reunión, ninguna propuesta del grupo que usted me menciona. Entonces yo creo que lo legítimo en una democracia es que cuando las personas tienen dudas legítimas, tienen buenas ideas, las hagan llegar al lugar donde corresponde. Y el lugar donde se está llevando la discusión de la Convención Constitucional no es en las editoriales de los periódicos, es en la Convención Constitucional. Y por lo demás, esas cartas que han sido publicadas, que muchos elementos yo los comparto, vienen con muchas críticas y preocupaciones, pero no con propuestas. Por eso es tan importante que tengamos la capacidad de aportar, de participar en la Convención ¿Pero a qué Constitucional. apuntan, cree usted, entonces? Porque en definitiva, si es que hay una persona que estuvo acorde a una idea en un principio, pero hoy se siente o defraudada o desilusionada o no está conforme o no considera que es lo que se tiene que estar haciendo, ¿por qué lo está haciendo? Porque sospecho que porque no está conforme con el texto o con Por las eso, normas porque se sintió contenidas. desilusionado Claro. del documento que se Sí, lo que entregó. pasa Entonces, es que cuando hubo el plebiscito, se dijo, a ver, ¿quieren la idea de construir una nueva constitución? Y el 78% de los chilenos dijo, sí, quiero. Pero es lógico que cuando le digamos, oigan, ustedes, 78% de personas, este es el texto de la nueva constitución, ¿lo quieren? Es natural que todas las personas que dijeron, sí, quiero la idea de una nueva constitución, cuando yo se las planteé, digan, mira, sabes que en realidad no me convence, digan algunos, y otros digan, sí, súper, voy. Es natural. Porque es como que yo te diga, ¿quieres un auto nuevo? Sí, obvio. Pero ¿quieres este? Ah, mira, no sé si quiero ese, prefiero el otro. Es natural. Entonces, nadie puede esperar que si tuvimos un 78% de aprobación de la idea de hacer una nueva constitución, tengamos un 78% de aprobación de decir esta constitución.
pero yo estoy seguro que van a ser más las personas que van a estar de acuerdo con este proyecto. Si uno se acuerda de la foto también, en aquel momento en que se firmó el documento, también había algunos que firmaron y había, me acuerdo una en particular que no tenía muchas ganas, Las caras, sí. pero lo hizo. Y también ahí me parece que es muy relevante, ¿eh? Había una mirada mayor de que había que hacer algo institucional, en este caso una nueva constitución. Entonces, claro, y va a pasar entendiendo de que esta conversación informativa también va a haber mucha gente que nos esté escuchando y digan, ellos están por el apruebo, por el rechazo. Y es súper legítimo. Todas las opciones y eso son es lo que legítimas. hoy día también esta conversación como informativa también tratamos de hacer con esta guía práctica que finalmente resume un documento que, digámoslo, y antes de entrar en este tercer punto, el borrador es más complejo de leer de lo que pensaron. Sí, el borrador es complejo primero porque es un borrador. Si ustedes hacen un trabajo para el colegio, ¿cierto? El borrador del trabajo, cuando cada uno pone su parte, no se entiende necesariamente. Hay distintas manos, hay cuestiones que se repiten. Entonces, en esta última etapa estamos haciendo lo que se llama armonización. Que todos los procesos constituyentes tienen una última parte, que yo prefiero decir, en vez de armonizar, prefiero decir amononar. Porque tomamos el texto, lo amononamos, escribimos bien lo que no se entiende, si hay contradicciones las corregimos. Y en esa etapa estamos ahora en la última recta final. Nada más ni nada menos que con la primera propuesta de constitución escrita democráticamente, que no es menor. Gaspar Domínguez, vamos al tercer punto y vamos a ir revisando varios, a ver si nos ayudas también para poder alcanzar a hacer los 10. Un Chile con tradición institucional, y ahí hablamos de poder legislativo, ejecutivo y sistemas de justicia, lo cual de inmediato, durante la tramitación incluso fue llamativa, ¿no? Sí. Aquí en este punto se establece el orden en que va a operar el Estado, ¿no? Así es, un Chile con tradición institucional. Aquí aparecen de nuevo los monitos, ¿cierto? Ahí aparece la banda presidencial del presidente. Básicamente porque hay algunas modificaciones, pero en términos generales, la tradición institucional se mantiene. ¿Y por qué quiero decir esto? Por ejemplo, en el mundo hay países parlamentarios, donde no hay un presidente, sino que un primer ministro. Hay países con una cámara, otros con 2 cámaras. Hay distintas alternativas. Pero la Convención Constitucional, después de deliberar, discutir y votar, ha definido que sigue habiendo un régimen presidencial con un presidente a la cabeza, con 2 cámaras que cambian, porque ahora tenemos la Cámara de Diputados y Diputadas, y el Senado será reemplazado por una Cámara de las Regiones, donde todas las regiones estarán representadas por igual. Se mantienen algunas cuestiones, pero por ejemplo las Fuerzas Armadas se establece específicamente que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cuestión que es un avance respecto de la Constitución actual o vigente. Diferencia entre los gobernadores y cámaras de las regiones. Muchos me han dicho también. Sí, eso es algo que produce enredo. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los poderes que van a tener? ¿O vamos a volver a decir desde el gobierno central? Sí, pero cuando las papas queman, no, hay que ir a preguntar a Santiago. Claro, sí. Ese es uno de los principales problemas, y yo creo que la Constitución se hace cargo en que básicamente gran parte de las decisiones se traslada a los gobiernos regionales. Entonces, esto va a ser de a poquito, no va a ser al otro día, va a tomar años. Pero se permite que los gobiernos regionales primero puedan, por ejemplo, generar impuestos específicos a cuestiones de la región, cosa que hoy día no está permitido en Chile. Se permite que los gobernadores regionales con sus gobiernos regionales puedan decidir en qué gastar la plata. O sea, que ellos digan, oye, esta plata la necesitamos por un hospital. Yo soy médico, trabajo en un hospital en Palena, y a veces llegan de Santiago partidas presupuestarias y nos dicen, oye, esa plata es para comprar camillas. Y yo le digo al jefe, oiga, es que yo no necesito camillas, tengo varias. Yo necesito contratar a un nutricionista. No, tiene que gastar esos millones en una camilla. Oye, pero es que no lo necesito. Entonces, de alguna manera se avanza que la región y las comunas tengan mucha más autonomía, incluso que puedan iniciar trámites legislativos, que puedan hacerse cargo del manejo del agua, del medio ambiente y de distintas materias en su propia región. Será progresivo, será paulatino. Y quiero explicar uno de los temas, que ha generado mucha controversia, que es el tema de los sistemas de justicia. En plural, que naturalmente ha generado miedo, aprehensiones. Y básicamente esto, la innovación que incorpora, es algo que ya se hace en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en algunos países vecinos de Latinoamérica, que es básicamente permitir que en algunas materias las personas que pertenecen a los pueblos originarios o indígenas puedan resolver sus problemas entre sí, siempre y cuando se mantenga la unidad jurídica del Estado y con la Corte Suprema arriba. Cortito, ¿cómo se determina que una persona sea o no sea partícipe de una comunidad indígena? Mira, la ley determinará los detalles. Lo importante es que la ley determinará todo el funcionamiento, igual como los tribunales laborales, los tribunales de familia, todas las clases de tribunales tienen definido su alcance y sus competencias por ley. Esto será igual. Yo mañana me puedo decretar Patagona, yo me puedo decretar mañana Diaguita. Mira, hoy día, como es hoy, para pertenecer a una comunidad indígena, hoy día en Chile,
la persona debe primero autodeclararse perteneciente a esa comunidad y en general se pide que la comunidad también reconozca que esta persona pertenece a ese grupo. Ahora, esto no está en la Constitución, ni en la actual ni en la propuesta de nueva Constitución. Y para... Perdón. Sí, vamos al 4 por un tema de tiempo también, Sí, y para revisar. Dice un Chile libre, y aquí hay varios puntos que son relevantes, me parece, porque dice libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de enseñanza, libertad de emprender y desarrollar actividad económica, libertad para todo. Bueno, hay algunas libertades que se mantienen, ¿cierto? Por ejemplo, la libertad de pensamiento o conciencia. Nosotros incorporamos la libertad de religión y la libertad de cosmovisión y de pensamiento. O sea, cada persona puede tener la religión que quiera, tiene derecho a esa libertad, además puede cambiar de religión si desea, y pusimos explícitamente que tiene el derecho a profesar esta religión en lugares públicos o privados. Libertad de expresión, de prensa, lo que se agrega es la libertad de emprender y desarrollar actividad económica. Sabemos que los pequeños empresarios y los emprendedores mueven gran parte de la economía chilena y dan trabajo. Por eso quisimos dejar en la Constitución algo que hoy día no está presente, que es el derecho a emprender. Interesante. Aprovechemos un Chile con igualdad de género, y es probablemente algo que no estaba antes y hoy día se instala y se destaca también en esta guía práctica. Y a propósito de lo práctico, este Chile con igualdad de género, ¿en qué cambia lo que tenemos? No, yo estoy chocho con eso. Nos han visitado de ONU mujeres de otros países y nos dicen, oye, qué ganas de que hagamos esto. Mira, por ejemplo, el Banco Central, una institución muy respetable, donde hay un consejo de 5 consejeros, y hemos visto por años que la mayor parte de ellos son hombres. Ahora hemos dicho, oye, en los órganos como el Banco Central, el Consejo de Fiscales y distintas instituciones públicas, debe ser mitad hombre y mitad mujeres, al menos. Entonces se ha establecido que el Congreso, que hoy día por cada una diputada hay 4 diputados, los próximos congresos tengan que ser mitad y mitad. Los consejos de las empresas públicas, de Codelco, ENAP o lo que fuera, al menos la mitad mujeres. Y los cargos que son de una persona, como el Contralor, el presidente del Banco Central, el fiscal nacional, se debe promover que alternadamente hayan hombres y mujeres. El otro día el Contralor de la República me decía, nunca ha habido una Contralora mujer. Y yo le decía, bueno, si esta constitución es aprobada, el próximo va a tener que ser mujer para promover la alternancia. Así que yo creo que es una gran noticia para la igualdad de género. ¿Y ahí es una minoría de mujeres o es una minoría de cualquiera de los géneros? Y lo pregunto porque muchas personas dicen, bueno, pero a ver, ¿por qué por obligación tiene que haber una persona del otro género? Y estoy pensándolo al revés. Claro. Generalmente en enfermeras hay muchas más mujeres que hombres. Ya, pero hay que tener 50 y 50 ahora en adelante. Pero si hay un hombre que no está tan capacitado como una mujer, él igual tiene que pasar a ser un enfermero y ese lo va a atender a usted o a mí. Bueno, hace pocos años, 40 años, había una cantidad de cupos limitados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde yo estudié. Porque ¿sabes qué decían? ¿Para qué vamos a dar tantos cupos de mujeres si después igual van a ser dueñas de casa? Es formar un médico y perder esa formación. Pero Chile está cambiando. Y esto viene a mostrar lo que es. Las mujeres están igual de preparadas que los hombres. Y más a veces. Y por eso estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que ahora, algunas pero veces no es para formación de profesionales, tampoco es para todos los cargos. Hemos puesto en los cargos, en los grupos de cargos relevantes, directorios de empresas públicas, cargos de representación popular democrática, no en las escuelas de enfermería, pensando en el ejemplo que usted me pone. Ya, solamente, y para terminar este punto y poder seguir avanzando, seguimos con igualdad de género, conversando con Gaspar Domínguez respecto de esta guía práctica de la Constitución, para que también se puedan ir haciendo una idea y conociendo más lo que es este documento, este borrador. Hay países en los que dicen, por eso que se lo planteaba así, porque hay países en los que, Islandia, por poner uno, donde dicen, a ver, un momento, aquí da lo mismo si es hombre o es mujer. Da lo mismo. La idea es que haya una paridad dentro de los géneros, pero que el más capacitado llegue a donde tiene que llegar, o la más capacitada. El individuo más capacitado, a eso es lo que voy. Yo suscribo, o sea, tenemos que avanzar hacia un país que se elija el mejor, o la mejor para hacer una pega, y no por sexo, eso es lógico. Pero hoy, en Chile, en nuestra realidad, hay cosas que son un hecho. Yo soy médico, he visto miles de niños enfermos, y los niños enfermos, la mamá es la que no trabaja por cuidarlos. He visto miles de adultos postrados. ¿Y quiénes son los que se quedan cuidando a adultos postrados? Las mujeres. En la convención, cuando hay que viajar, hacer cosas, trabajar, las mujeres muchas veces dicen, oye, tengo los cabros chicos, tengo que llegar a cocinar, hacer otras actividades, no puedo. Entonces hay un hecho cierto, y es que nos guste o no, hoy día, estructuralmente las mujeres están en una posición de desventaja respecto de los hombres. Y eso produce que aunque las mujeres están igual de preparadas, o más, como dices tú, es que yo creo que en son una de cada 4 en el Congreso. Y hoy día tenemos, por casi vez excepcional, una presidenta en el Consejo del Banco Central. Pero yo estoy seguro que están igual, o como dices tú, más preparadas que los hombres. Entonces hay que dar este empujoncito para promover lo que se llama igualdad sustantiva, para que
en 30 años no sea No sea necesario tema. tener una regla de paridad y la cosa sea automáticamente. Pero hoy día esta regla es necesaria porque si no, vamos a seguir teniendo hombres en todos los espacios de representación popular. Vamos al punto, a ver, hay un Chile que proteja la naturaleza y el medio ambiente. Me parece que esto está muy en línea del tema que estamos viendo. Ahora, ¿cómo se baja? ¿Qué elementos son los que están dentro de esta lógica del borrador que tenemos de la Constitución y que en esta guía práctica se establece? Tiene que ver con, por ejemplo, acá estoy viendo, el Estado deberá adoptar medidas para prevenir, adaptar y mitigar los riesgos provocados por la crisis climática y ecológica. O sea, el Estado tiene que hacerse cargo. Hay una cosa activa ahí que probablemente antes no estaba. ¿Sientes tú que aquí hay en este punto el derecho a un ambiente sano? ¿Hay una priorización del medio ambiente que antes no estaba? Por cierto, y por ejemplo la Constitución actual, que en su tiempo fue muy revolucionaria en materia de medio ambiente, establecía que las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que eso fue muy novedoso para su momento. Pero ahora hemos dicho, oye, ¿las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿O en realidad el medio ambiente tiene derecho a estar sano y equilibrado, aunque nadie viva allí? ¿Cierto? De alguna manera se releva, que el medio ambiente en sí es la naturaleza un sujeto de derecho y es deber del Estado protegerla. Y esta se materializa de distintas maneras. Pero básicamente se generará y se construirá una institucionalidad. ¿Ustedes conocen la Defensoría de la Niñez? Probablemente Sí. siempre que hay algún evento de connotación pública, la Defensora de la Niñez Aparece, está sí. presente y va a tribunales y va al Congreso. Ahora vamos a tener un defensor del medio ambiente. O sea, una institucionalidad que va a tener la tarea de proteger y resguardar que el medio ambiente se pueda mantener sano y ecológicamente equilibrado. Y eso tiene hartas bajadas, hartos detalles y un aspecto relevante, y con esto me gustaría hacerlo presente, es que se declara que los animales tienen sentimientos, y como tienen sentimientos, tienen el derecho de no ser maltratados. Eso se establece a nivel constitucional. Y lo pienso a propósito de este video espantoso que vimos unos días de un funcionario del SAC que puso a disposición de perros un zorro. Yo lo encontré terrible. Bueno, y ahí yo me acordé de este artículo, ¿cierto? Que a nivel constitucional los animales tienen derecho a ir libre de maltrato. ¿Se van a decretar más áreas protegidas, por ejemplo, por esto mismo? Se promueve que el Estado debe tener un sistema de áreas protegidas, y este sistema de áreas protegidas deberá monitorizar, medir cómo está la flora, la fauna nativa, tiene algunas atribuciones. El cómo, el cuándo y todo lo demás será materia que habrá que ver en los próximos gobiernos, en los próximos congresos, porque la Constitución es una brújula que indica hacia dónde caminar. Es una hoja de ruta, entonces vienen las ideas generales y ahí está el establecimiento de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nos están viendo en todo Chile y muchos dicen, ¿qué pasa con las regiones? Y aquí justo un Chile por sus regiones. Y dice que esta propuesta, este borrador, aquí yo tengo el borrador completo, aquí tenemos la guía práctica, habla de que será un Estado regional que deberá velar por la implementación de políticas públicas pertinentes a la necesidad territorial. En la práctica, usted ponía un ejemplo que tiene que ver con que usted era médico en, qué sé yo, en región, y le decían Palermo. compra camilla, no lo puedo hacer en Palermo. ¿Qué pasa aquí con esto? Ahí, Mira, ya. es que tan bonito ese mono. Ahí están los monos abrazados de Puerto Montt. Sí. Sí, la gente siempre se ríe de eso. Sí, mira, este pilar justamente habla, no sé si conocen los monos de Puerto Montt. Sí, claro, no, una tradición. Claro. Sentado frente al mar. Exacto, Sí. sentado frente al mar, bueno, en mi región. Justamente Chile es un estado profundamente centralizado. Y eso no lo digo yo, está estandarizado por ciertos elementos de la OCDE, por ejemplo, como el gasto subnacional u otros. Entonces uno de los principales avances, así como en materia de ambiente y género, yo diría que probablemente es el estado regional, que básicamente establece que Chile es y seguirá siendo un estado único, indivisible, pero que las distintas regiones y comunas tendrán muchas más atribuciones de poder resolver sus propios problemas locales. Ya. Sí, ahí donde uno queda como esta, a ver, porque finalmente es una base, ¿no? En la práctica esto realmente puede generar que se cambie región, la propiedad, la potestad de la región de tomar decisiones, porque uno lo ve y empieza a mirar y dice, a ver, pero parece que son buenas intenciones, pero... Claro. ¿Ah? ¿Hasta qué punto, cierto? Claro, porque, y un poco yendo a lo que decía la Caro al comienzo, ¿ah? Estamos hablando de un marco que probablemente refleja muchas cosas, ¿no? Pero la práctica en regiones nos ven y dicen, oye, en la práctica ¿se va a poder hacer esto? ¿Cómo va a funcionar? Mira, cuando se apruebe la Constitución, cada región, a través de su gobierno regional y sus consejeros regionales, van a tener que hacer lo que se llama un estatuto regional, que va a ser así como el reglamento de la región. Y cada estatuto de cada región va a ser distinto. Por ejemplo, es posible que el estatuto de mi región, que es la región de los lagos, haga mención, por ejemplo, al mar, que tiene un rol muy relevante en términos de la industria salmonera. Por ejemplo,
Yo sospecho que el Estatuto de Antofagasta tendrá alguna alusión a la minería y al trabajo que hay en esa región, Claro. porque las regiones son distintas. Y este estatuto, que va a ser generado en la región, que va a tener reglas de funcionamiento de la región, será votado en un plebiscito donde votará solo la región. A eso me refiero en que las regiones puedan tomar sus propias decisiones. Hoy día no existen los plebiscitos regionales, no existen los plebiscitos comunales. Y este estatuto va a poder administrar o regular algunas materias de cómo va a funcionar la región y va a poder ser modificado por la propia región con los propios representantes regionales y va a tener, por cierto, este gobierno regional algunas atribuciones que hoy no tienen. Por ejemplo, para decir algo puntual, A ver. la posibilidad de generar empresas públicas para responder a problemas de primera necesidad. Si en una región, por ejemplo, hay un problema de agua muy serio, bueno, el gobierno regional podrá crear una empresa pública de camiones aljibes para llevar agua. Si en una región, por ejemplo en mi comuna no hay farmacia, yo vivo en Palena y no hay farmacia, no hay ninguna. Entonces esta constitución habilita a que, por ejemplo, el alcalde pueda generar una empresa pública que permita hacer una óptica o una farmacia o una librería. ¿Y si no hay gas, por ejemplo? Bueno, el caso del gas es un caso cierto bien relevante y que Lo digo lamentablemente ha estado sobre la mesa estas últimas semanas, sobre todo cuando hablamos de probidad, de transparencia, de monopolios, de abuso. Yo espero de que esto habilite la posibilidad de poder avanzar en esa materia. ¿Podrían Y lo- entonces los alcaldes también vender gas? Sí, claro. Claro, podría ser una municipalidad o un gobierno regional, una empresa que comercialice y venda gas como un bien de primera necesidad. Y, por ejemplo, ¿podría entonces el gobierno regional expropiar ciertas tierras para determinar un uso diferente del que se le está dando? La ¿Tierras cons- de privado? La Constitución actual establece la posibilidad de expropiar, pero siempre y cuando, y por eso se construyen metro y carretera y todo lo demás, porque la gente se expropia, eso lo hace el Estado central. Hoy día en la nueva Constitución se mantiene esa atribución, se mantiene que si a alguien lo expropian deben pagarle por anticipado, igual como es ahora, y que la persona además puede reclamar en un tribunal si no está de acuerdo con el monto o con la forma en que procedió. En eso no hubo innovación. A precio justo es el concepto que se dio, precio mercado es lo que se entiende, ¿no? A precio justo, que es un concepto que la Corte Suprema ha interpretado en múltiples oportunidades como el valor de mercado. Conversábamos en un principio respecto de la posibilidad de toma de decisiones, porque muchas veces, y lo decía ya antes, cuando le ofrecían camillas y en el hospital no necesitaban camillas, sino que necesitaba una nutricionista. Pero lamentablemente, incluso con la figura de los gobernadores, que hoy día tenemos intendentes y gobernadores, se topan en muchas No funciones. saben qué oficina usar si están ahí. Es que ajeno al lugar físico donde estén, las decisiones que se toman dentro de cada una de las regiones siguen tomándose en Santiago. Cuando de verdad la funcionalidad que se necesita, incluso siendo un país que vivimos con terremotos, con desastres naturales, al momento de una erupción, de un incendio, las autoridades regionales no necesariamente toman las decisiones y vuelven a llegar ministros, por ejemplo, desde la capital a disponer cuando no conocen lo que ocurre en el lugar. ¿Eso cómo se cambia con una constitución? Mira, la Constitución entrega las herramientas, pero no se cambia por decreto. Efectivamente, como somos y seguiremos siendo un país o un Estado único e indivisible, hay ciertas políticas nacionales, van a ser las mismas leyes en todo el territorio. La misma Corte Suprema va a uniformar el estatuto jurídico para todo el territorio. Eso sigue siendo así. Alguien podrá estar o no de acuerdo, alguien podrá preferir un Estado federal con leyes por regiones, pero no fue la decisión de la Convención, fue que en materias políticas y administrativas aumentara mucho la posibilidad de que las regiones pudieran tomar sus propias decisiones y pusimos una cláusula que dice: los gobiernos regionales podrán solicitar el traslado de competencias según regule la ley. Entonces, por ejemplo, el año 2037, poniendo un ejemplo, el gobierno regional de los lagos podría solicitar que se le traslade a ellos el manejo, por ejemplo, de la política de vivienda. Absolutamente. Y que ellos manejen la plata de los subsidios y que ellos lo distribuyan. O quizá que no, que ellos más bien definan a quién se le entregan los subsidios, los criterios, pero que la plata la transfiera a Santiago. O sea, se abre la posibilidad de que las competencias vayan siendo transferidas progresivamente a la región. Y en la práctica, yendo a lo que tenemos hoy día, tenemos al gobernador en la región, tenemos al delegado presidencial. Claro. Con esta constitución, en este borrador, si se aprobara, ¿quién tomaría la decisión? El delegado se va para la casa, no existe No el existe. delegado presidencial, sino más bien el gobernador regional. Y el gobernador lo elige la región. Y puede o no ser de la coalición o del segmento político del presidente de la República, porque la región decide a sus propios líderes. Y el gobernador regional decide en qué se gasta la plata junto con el consejo, ¿cierto? Regional, que ahora se llama asamblea. Y eso significa en la práctica más poder para las regiones. Ya.
Acceso a todo, estaba viendo, a ver, un Chile para el futuro, y ahí cuando uno ve este punto es bien llamativo porque a lo mejor, y evidentemente la conectividad digital no está en la Constitución actual, me parece que ahí no hay lugar para comparar. Entonces ahí entender cómo se aplicaría es muy importante porque hablamos de protección de datos personales, conectividad digital, acceso a la información, política digital, todo eso. ¿Cómo sería la práctica? Porque uno siempre asume como que el Estado en general siempre va atrás en esta materia, porque Sí, la tecnología es más rápida nomás. Hay una comisión que se llama Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Arte y Patrimonio. Y de alguna manera hemos dicho que esta es la comisión del futuro. Porque de allí han salido algunas normas que están presentes o ideas que están presentes en tratados internacionales, en legislaciones muchas veces, pero que la Constitución por razones de tiempo no se había puesto al día. Yeah. Y justamente, por ejemplo, hoy día la pandemia nos mostró que no tener acceso a Internet constituía una brecha para poder acceder a la educación. Entonces, si decimos que la gente tiene derecho a la educación, debemos entender que la gente debe tener derecho también a tener Internet o a tener la posibilidad de acceder a la conectividad. Yo, en la zona donde trabajo, Palena, Chaitén, Futaleufú, Gualeguay, está lleno de lugares donde no solo no llega el Internet, no llega la señal del teléfono, no llegan los caminos. Por eso, si se aprueba la Constitución, ¿van a aparecer los caminos y la señal de Internet en todo Chile? No. Esto es una brújula que cuando hagan leyes, cuando los presidentes gobiernen, digan, oye, pero ojo, la Constitución establece como mandato promover la conectividad digital. Entonces el Estado se obliga a generar las condiciones para favorecer la conectividad digital, el acceso a los medios digitales y, por favor, el derecho a la protección de los datos. Yo no sé de dónde sacan mi número y todos los días me llaman para ofrecerme tarjetas de casas comerciales. Supongo que ustedes también. Qué bueno que lo menciona porque era lo que le iba a preguntar, pero estamos muy cortos de tiempo. Sí, Ya, sí. pero va a haber mayor protección de los datos porque de verdad hoy día uno anda como con la billetera abierta. Es impresionante. verdad. Sí. Además, con las redes sociales se expone tanto o que te pidan la fotocopia de la cédula para todas partes. Mira, yo la verdad desconozco de qué manera va a ir avanzando esto en el futuro. Se abren muchas puertas, cosas que no conocemos, pero la Constitución establece y garantiza el derecho a la protección de los datos y a que las personas puedan conocer, decidir y controlar el uso de los datos que a ellos le conciernen. Interesante ese punto, sobre todo lo que estamos viviendo. A ver, un Chile, y aquí con economía responsable. Y aquí yo estaba revisando algunos de los puntos. Por ejemplo, que lo del Banco Central Autónomo es algo que se ha ido se ha ido estableciendo mucho en el último tiempo. Siempre se ha reconocido el actual Banco Central Sí, que tiene claro. autonomía. Y esto se mantiene, ¿no? Se fortalece, a mi juicio. ¿Se fortalece, crees tú? Sí. ¿Por qué se fortalece el Banco Central en particular? Sobre todo hoy día que tenemos una inflación tan grande. Por ejemplo, alguien se preguntará, con este Banco Central fortalecido, ¿tendría más herramientas para enfrentar, por ejemplo, los precios? ¿El alza de Mira, precios? ¿qué cambia o qué se mantiene el Banco Central? El Banco Central, para que la gente sepa, es la institución que tiene la tarea principal de evitar que las cosas suban. Dicho bien, cierto, en sencillo, que Simple, eso se llama inflación. Entonces, ¿cómo lo hace? Modifica la tasa de interés y otro instrumento, digamos, que hace que los bancos, las industrias metan o saquen plata del circulando. Y eso favorece que bajen o suban los precios. Ahora, es muy importante que esto sea parte del gobierno actual, ¿cierto? Para que las decisiones sean técnicas y no políticas. Bueno, aparte de que ahora el Banco Central va a ser paritario, ¿cierto? O sea, mitad hombre y mitad mujeres. Se establece que, y esto es muy relevante, la Constitución establece que el Banco Central y sus consejeros debe tener presente la política financiera del gobierno. Y muchos han puesto el grito en el cielo. Oiga, qué ignorancia más grande. Eso es lo mismo que dice la ley actual, la ley orgánica constitucional del Banco Central. ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que está distinto? Hoy día, un presidente de la República puede solicitar a un consejero del Banco Central o al consejo completo que se vaya, solicitarle la renuncia si cuenta con la mayoría de los votos en el Senado. O sea, si la mitad de los senadores dice, presidente, estamos con usted, se va todo el Banco Central para la casa. Nosotros consideramos que no constituye razonable que ese control sea político. Ya. Y hemos dicho, presidente, si usted quiere sacar un consejero al Banco Central, lo debe autorizar con la mayoría de sus votos la Corte Suprema. Porque esto es una decisión jurídica y no política. Por eso digo que se fortalece, a mi juicio, la autonomía del Banco Central. Aquí también dice, el Estado deberá prevenir y sancionar abusos en los mercados. Bueno, Abusos en los mercados. Y uno, de nuevo, ojo, el gas. De nuevo, ¿qué pasaría ahí en la práctica? Sí. Tenemos tantos ejemplos. Se establece primero la responsabilidad fiscal, o sea, el Estado tiene que ser sostenible con sus finanzas y en particular sobre los mercados y los abusos, probablemente una de las cosas que nos trajeron hasta esta crisis social Son los es la abusos, sensación de los abusos. Entonces, ¿qué pusimos en la Constitución? Que es contrario al interés social las prácticas de colusión de las empresas
los abusos de posición monopólica, es decir, que una pura persona o una pura empresa da un servicio, pone el precio que quiere, y las concentraciones empresariales, o sea, cuando son muy pocas empresas que concentran un mercado muy grande y se establece que el Estado debe prevenir y sancionar los abusos de los mercados. Entonces, ¿cómo? Bueno, de nuevo, esto no es una varita mágica, es una caja de herramientas y una brújula que dice al Estado y al legislador: debemos avanzar en reconocer que todas estas actividades son contrarias al interés público y es deber del Estado generar las políticas para prevenirlas y mitigarlas. Pero eso no cambiaría tanto, por lo menos lo que Hoy día veo. no está en la Constitución, es un cambio dramático. No, claro, pero en la práctica cambiaría. Por ejemplo, ahora tenemos un órgano que es la Fiscalía Nacional Económica y un tribunal también de libre competencia que sanciona. Aquí es solamente el marco, o sea, igual habría que hacer una ley que estableciera quiénes. Todo lo que está en la Constitución actual y en el proyecto de nueva Constitución es un marco sobre el cual debe jugarse el partido, en la cancha. Y en esta cancha se dice, oye, en esta cancha, en la ley máxima del Estado, que es la Constitución, se establece que los abusos son contrarios al interés social, la colusión, la movilización monopólica y la concentración. Así que se establece de la máxima prioridad, digamos, la necesidad de evitar estas actividades y estas conductas. Pilar 10, un Chile que garantice nuestros derechos, y hay varios derechos: derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Hoy día estamos viendo delincuencia, y aquí se establece al menos en este borrador. ¿Cómo se podría llevar a la práctica? Bueno, los derechos sociales probablemente son de las cosas más relevantes que estuvieron presentes en la crisis que llegamos hasta aquí. O sea, digámoslo con todas sus letras, si hoy día para tener buena educación tenés que tener más plata. Y si querías atenderte antes y mejor en el doctor, tenés que tener plata. Entonces, de alguna manera, esta concepción de que no debe ser o no debe depender de la capacidad de pago, sino más bien que el Estado debe asumir como una responsabilidad entregarlo. Será por prestadores públicos o privados, será por escuelas públicas, privadas, subvencionadas, lo que quiera. Pero el Estado debe asegurarse que la gente acceda a salud, educación, vivienda. Se establece el derecho a la vivienda que no está en la Constitución actual. Pero en particular, por lo que estábamos conversando, sobre el derecho a la seguridad social. Entornos seguros y libres de violencia. Sí, efectivamente establecimos como uno de los principales elementos en el texto constitucional el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, entendiendo que eso es, sobre todo hoy día, una de las principales demandas que están presentes en la ciudadanía. O sea, el nivel de inseguridad es una cosa, lo estábamos viendo hace pocos minutos acá en este mismo programa en Talagante. Entonces creo que de alguna manera establecer a nivel constitucional esto, de nuevo, abre una posibilidad de poder avanzar en esa dirección. Ahora, en ese sentido, una cosa, y como lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Y es conocido, el papel aguanta una cantidad increíble. Sí, claro. Todas las letras aquí impresas. ¿Cómo podemos garantizar cuando tenemos el momento donde la mayor la cantidad de campamentos ha crecido más que en cualquier otra época en nuestro país? ¿Cómo podemos garantizar el derecho a la vivienda para todas esas personas? ¿Cómo podemos garantizar el derecho a la salud igualitaria, en este caso, como lo propone usted siendo médico? Si es que no tenemos, si es que en este minuto estamos pensando en que vamos a tener que reconvertir camas de adulto para niños por problemas respiratorios y en general urgencias. ¿Cómo podemos garantizar eso? ¿Cómo podemos garantizarlo pensando en que queremos tratar de implementar sistemas de salud, de nuevo, aprovechando el área de expertise, de países europeos donde la salud preventiva en Chile no existe? Es verdad. ¿Cómo? Porque, de nuevo, el papel aguanta un montón. ¿Cómo podemos garantizar la educación cuando los cabros de los institutos emblemáticos los queman semana por medio? Los vemos todas las semanas hoy día delinquiendo al respecto. ¿Cómo se garantiza? Sí, efectivamente, lo primero es decir que no basta con escribir las cosas. Y yo personalmente tengo una profunda convicción de que parte de los problemas de seguridad, por una parte, cierto, uno piensa en las policías, en la organización, en la prevención, en las cámaras, pero por otra parte, las profundas inequidades sociales también, a largo plazo, tienen mucho que ver con esto. Por eso yo creo que avanzar en una sociedad en donde se promueva la igualdad en el acceso a educación, salud, vivienda, a largo plazo también incidirá en, por cierto, la seguridad que tienen hoy día los barrios. Habiendo dicho eso, hoy día pasan cuestiones en que el Estado, por ejemplo, no tiene ninguna obligación a nivel constitucional de garantizar que las personas tengan un techo donde vivir. Y hoy día tenemos un déficit de alrededor de 600.000 viviendas en Chile. Entonces esta Constitución dice, oye, fíjate, es deber del Estado ver que la gente tenga un techo donde vivir. Y ese techo debe ser digno y debe ser adecuado. La palabra adecuado viene de instrumentos internacionales, que significa que esté en un contexto que tenga agua, que esté cerca de acceso a educación, a transporte.
Pero esta constitución tiene que ser una constitución que permita que gobiernen, valga la redundancia, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Entonces nos dice cómo. No dice de esta manera. Es el marco, sí. No dice que la gente tiene que tener acceso a salud en hospitales privados o en hospitales públicos. No. Dice, puede ser privado, puede ser público, pero el Estado debe asegurar el derecho a la salud. Y si una persona siente que su salud está siendo vulnerada, puede ir a una corte y decir, se está vulnerando mi derecho a la salud. Y la Corte Constitucional o la Corte, a través de un tribunal de instancia por una acción de tutela, podrá decir, oye, a esta persona hay que restituirle el derecho a la salud que se le está vulnerando. Que son cuestiones que hoy día, con la Constitución actual, no existen. Por eso digo, es una caja de herramientas y no una varita mágica. Totalmente de acuerdo. Si mi tema es que yo como votante, como ciudadano, a mí me dicen, vaya y vote por esto. Oye, ¿qué me va a asegurar? Me va a asegurar vivienda, educación, salud. Ya, pero ¿y para cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo, si yo cómo? voto Claro. apruebo, ¿a mí me van a dar salud digna? ¿A mí me van a dar una vivienda digna? ¿A mí mi hijo va a estudiar con una buena educación? Si yo voto apruebo, eso es. A corto plazo, los cambios dependen de los gobiernos y los municipios. A largo y mediano plazo, el texto constitucional tiene un rol mucho más relevante y en particular en salud viene un cambio que es profundo y transversal y se va a notar con mucha mayor rapidez. Vamos a mostrar el QR, solo un segundo. Gaspar, ese librito que se está haciendo, se está mostrando, ahí está el QR, para quien lo quiera ver ahora, y da cuenta de este librillo, que entiendo tiene 400.000 ejemplares que se van a repartir, la idea Así es difundir la información, pero también da cuenta Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, de que aquí hay un trabajo que está haciendo ahora, probablemente porque también hay encuestas que estaban diciendo que el rechazo estaba muy alto. Yo asumiendo que tú eres de la directiva, asumiendo que también por ese trabajo quieres que se apruebe, no te lo voy a preguntar, sino que ¿crees tú que ahí hay una autocrítica también de que este librito, el borrador, ir para allá, explicar bien, también es algo que estaba pendiente? Es que no podíamos explicar algo que no estaba escrito. Y esto terminó de escribirse el borrador hace 3 semanas. Entonces no podíamos hacer la guía práctica del borrador si el borrador no existía. Y es natural que, porque hay que decirlo, la Convención Constitucional ha cometido muchos errores. Han habido convencionales, varios, que han hecho cuestiones del todo criticables. Y muchas veces, como ciudadanía, cometemos el error de juzgar un texto porque algunos de los individuos de la Convención han hecho cuestiones que pueden ser criticables. Yo creo que ahora viene la etapa de jugar el texto y no los payaseos individuales que hayan hecho algunas personas que han participado en el proceso constituyente. Qué boba. Lo digo así con todas sus palabras. Y por eso el texto es un texto que requiere 103 votos para cada artículo y la mayor parte de las normas contenidas fueron aprobadas con el 70-80% de los votos de la Convención. Ya los convencionales pasamos a segundo plano y lo que va a pasar a primer plano y a la discusión y a la relevancia son las normas contenidas en el borrador. Muy bien, Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. La idea es esa, la idea que de manera informada, teniendo todos los elementos sobre la mesa, usted pueda tomar su decisión libre este 4 de septiembre, Rafa. La que sea, Gaspar Domínguez, Así gracias por es. estar con nosotros. Quedó ¿ah? pendiente explicar los cambios que vienen muy profundos en materia de salud. Así que lo dejo Pero pendiente para la encantado, próxima. pues. Va a quedar ahí para la próxima, muy bueno. Porque eso muy va a ser bueno. más rápido. Yo creo que en menos de 6 años ya la gente va a notar un cambio en salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable.